Las mujeres en el sepulcro. Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado. Bueno, el pequeño corto tema es las mujeres en el sepulcro. Qué privilegio, ¿no? Para las mujeres que en verdad aman a Dios y sirven a Dios en sus iglesias. Y encima de eso, pues aquí tenemos eh, una verdadera historia eh, de mujeres que amaron a Cristo y ahí estuvieron en el sepulcro, siempre ahí vigilando a su maestro. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador, porque no se había hecho eso el sábado, ya no les quedó tiempo hacerlo el viernes, digo, porque ya se estaba cayendo el sol y pues para los judíos era muy importante guardar el día sábado, entonces ya no les quedó tiempo hacer eso el viernes, entonces tenían que hacerlo el domingo. No pensaban acerca de su resurrección de los muertos. El sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras caminaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo, pero no recordaban sus palabras. Os volveré a ver. Juan 16:22. Marcos 16, 1 al 8. Y eso ya se repitió, pero si gusta lo puede leer otra vez. La pregunta es, ¿qué sucedió y cómo respondió la mujer al principio? Dice, nomás voy a leer un versículo de Marcos 16:1, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Desde el comienzo del Evangelio, el lector sabe que Jesús es el Mesías, pero en el texto mismo, la primera persona no endemoniada que lo reconoce como tal es Pedro, en Marcos 8:29. Y esta declaración ocurre recién en la segunda mitad del libro. A lo largo del Evangelio de Marcos, según pide a las personas que mantengan en reserva quién es Él o sus curaciones milagrosas. Marcos 1:44. Dice a un leproso que no cuente su sanación a nadie, según Marcos 5:43. También pide a Jairo y a su esposa lo mismo acerca de la resurrección de su hija, Marcos 7:36. Espero que están poniendo atención y si necesitan apuntar los versículos, pues nomás repitan el video, vuelvan a escuchar. Marcos 7:36. Dice a un grupo que no digan a la gente acerca de su curación de un sordomudo. Y luego ordena a sus discípulos no decir a la gente que él es el Mesías. Marcos 8:30. También podemos ver en Marcos 9:9, o sea, capítulo 9 y versículo 9. No cabe duda de que la principal razón por la que Jesús les pedía que guardaran silencio era para disponer del tiempo necesario para terminar su ministerio, de acuerdo con el tiempo profético anunciado en Daniel 9:24 al 27. Ahora, en esta escena, aún después de que se les ha dicho que Jesús ha resucitado, las mujeres temerosas y asombradas huyen del sepulcro y, al menos en un primer momento, tampoco ellas hablan acerca de lo que ha sucedido. No obstante, el silencio no duró mucho. Al llegar al final del libro de Marcos, leemos la siguiente. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Marcos 16:20. De esa manera el secreto acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho es finalmente dado a conocer ampliamente. El libro concluye diciendo que ellos predicaron en todas partes. Pregunta: ¿por qué no deberíamos guardar silencio acerca de Jesús y de lo que ha hecho?
Segunda pregunta, ¿a quién podría hablar hoy acerca de Jesús y del plan de salvación? Comentario de la señora White, la escritora. María no había oído las buenas noticias. Ella fue a Pedro y a Juan con el triste mensaje. Han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados, a cada uno en lugar adecuado. Juan vio y creyó. No comprendía todavía la escritura que afirmaba que Cristo había resucitado de los muertos, pero recordó las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección. El deseado de todas las gentes, página 733. María había sido considerada como una gran pecadora, pero Dios conocía las circunstancias de que había formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era el quien la había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigía su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza y con su poder ella había vencido. Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno, vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades y en María estas posibilidades debían realizarse por su gracia. Ella llegó a ser participante de la naturaleza divina, aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecha compañerismo, ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitados, el deseado de todas las gentes, página 521. Cristo dio a la Iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe de ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia. La inescrutable riqueza de Cristo, no hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar al mundo, su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor de Jesucristo por medio de seres humanos. Todo el cielo está esperando a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. La Iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, facultada por Él para hacer una obra especial, y si Él es leal, obediente a sus mandamientos, habitará en ellas la excelencia de la gracia divina, si manifiesta verdadera fidelidad y si honra al Señor Dios de Israel. No habrá capaz de resistirle, no habrá poder capaz de resistirle. Los Hechos de los Apóstoles, página 479, 480. Hasta pronto, amigos.